Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya, Gonzalo Medina y Wilmer Zuleta. Presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. De pared, callejón 4 de Juan, haciendo mil garabatos en un corón de pizarrón. A nosotros los maestros de ese fútbol europeo, que pisando la de cuero, reventamos el balón. Argentinos y uruguayos, con sus giras por Europa, se cansaron de hacer goles que los hicieron llorar. Escuchábamos otra vez ese tango con el que finalizábamos nuestro programa anterior de Juan D'Arienzo y Echagüe, en el que se habla sobre estos jugadores argentinos y uruguayos que fueron a jugar luego a la selección italiana después de aquella famosa anécdota en el que uno de esos jugadores, como Monti, fuera amenazado aparentemente por unos espías italianos y luego terminara jugando en la selección italiana, que se haría campeona mundial, tanto en este mundial del 34 como del que también hablaremos, Francia 1938. Profesor Gonzalo Medina, bienvenido a este nuevo programa. Wilmer, también bienvenido a este programa en el que, como ya anunciábamos, hablaremos de los campeonatos mundiales Italia 1934 y Francia 1938. Comencemos entonces entrando en materia sobre este tema. Wilmer, contanos un poco de la llegada de ese Mundial de Fútbol a Italia, por qué se elige Italia, incluso a esas anécdotas famosas de cómo muchos de los equipos, incluso suramericanos, y el campeón se negaron a asistir a esta nueva cita orbital. La idea era que se hiciera como una especie de frente nacional entre Europa y Suramérica. Entonces, como el primer mundial lo había hecho Uruguay, en este 1934 le correspondía a Italia. Y así se hizo. Y podemos ver que también hubo una serie de conflictos, por ejemplo, en el grupo 1, en el que había una gran distancia entre México y Nueva York, por lo que hicieron un triangular entre Cuba, Haití y México para que de allí saliera un rival para enfrentar a Estados Unidos y así ahorrar tiempo. Al final Estados Unidos con un 4-2 logró clasificar al Mundial. Otra curiosidad, y también relacionada con el tema del tango, aparte de Monti también jugaron Orsi, Guaita y De María, jugadores argentinos para Italia. Otra cuestión fue que este mundial produjo 1.440.000 liras de ganancia y ya hubo más cubrimiento de la prensa también, 277 periodistas de 29 países, lo que demuestra cómo fue creciendo este mundial. Y hay una anécdota final que tiene que ver con que había un jugador suizo que hizo 3 goles que usaba gafas, algo muy curioso por primera vez en un mundial, que luego lo vimos con el holandés Davis. Y también hay otra cuestión que ya habíamos visto en el mundial del 30, que un jugador que era el Manco Castro, que le faltaba una mano. Bastantes anécdotas interesantes de este mundial, Wilmer, dándole nuevamente la bienvenida al profe Medina. Profe, así como hemos tratado de hacer este programa trabajando desde el contexto, cuéntenos, profe, ¿qué pasaba en esa época? ¿Por qué esa época tan convulsionada, esa época de Segunda Guerra Mundial y de todos estos personajes que van a empezar a tener protagonismo en el campo político y de la guerra? Sí, era ya evidente que se estaba ambientando una nueva conflagración mundial, teniendo en cuenta que en esa década surgieron ya unos líderes mundiales, en Europa particularmente, que, digamos, tenían prácticamente ya como su única propuesta de dominio, de, digámoslo así, de poder, la confrontación bélica. Precisamente estamos hablando de una parte del italiano Benito Mussolini y del lado alemán, aunque de origen austríaco, Adolfo Hitler.
Entonces se fue dando como una cierta convergencia, una cierta unidad de pensamiento y de acción, tanto entre Mussolini como por el lado de Hitler. Tengamos presente que más adelante, en esa misma década, estamos hablando de 1936, estalla la Guerra Civil Española y va también apareciendo en esa escena, eminentemente de corte fascista, el llamado generalísimo Francisco Franco. Yo quiero que escuchemos por lo menos 2 fragmentos de intervenciones de una parte de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler. Estamos hablando de la década del 30, que coincide precisamente con ese segundo mundial en Italia. Entonces vamos a escuchar inicialmente un fragmento de una intervención de Mussolini y luego de Adolfo Hitler. A Bari, in un famosissimo discorso, se la piglia con il razzismo dei nazisti. Noi possiamo parlare con un sovrano disprezzo. Talune dottrine d'altralbe di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Den in diesem Augenblick zuhörenden 68 Millionen übrigen deutschen Volksgenossen in unserem weiten Reich versichere. Dieses Land ist deutsch, es hat seine Mission begriffen, es wird diese erfüllen und es soll an Treue zur großen deutschen Volksgemeinschaft von niemandem überboten werden. Muy interesante escuchar estos audios, incluso por lo que significó también, profe, que todos estos eventos deportivos terminaron convirtiéndose casi que en una propaganda política para estos movimientos que ya hacían mella en el contexto internacional. Incluso el papel de la prensa y cómo también en otros elementos deportivos, como lo fueron los Juegos Olímpicos del 36, pues allí en Múnich también este tema del deporte y la ideología política jugaron un papel bastante importante. Claro, y fue en esos Juegos Olímpicos de Berlín 1936 cuando, contrario al proyecto nazi, proyecto fascista liderado por Adolfo Hitler, ocurrió lo inesperado y fue como el atleta norteamericano Jesse Owens prácticamente humilla, hace callar, por así decirlo, a todo ese escenario predominantemente europeo y alemán, y se impone como representante de la raza negra y contrariando, por así decirlo, a Adolfo Hitler y su propuesta nazi, que estaba precisamente en ese estadio de Berlín. Entonces Owens, digamos que silencia, como ocurriría posteriormente en 1950 con Uruguay, silencia, digámoslo así, toda la tribuna, y de alguna manera se le asesta una especie de derrota a la propuesta nazi, de esa propuesta pues de concebir una nueva raza, la famosa raza aria, y Owens, ese atleta precisamente, es quien se encarga de desmentir en la práctica ese modelo totalmente autoritario de Hitler y de Benito Mussolini. Hablaba usted, profe, de las tribunas y lo importante que es ese otro personaje que hace parte de esta esencia del fútbol, que es el hincha. Recordemos, Wilmer, también que durante este mundial y también el de Francia 38, pues jugaron un papel muy importante en las tribunas los llamados camisas negras. ¿Quiénes eran esas figuras, Wilmer, y por qué fueron tan importantes para los mundiales y también incluso para Benito Mussolini? Fueron muy importantes porque a través de la ideología fascista ellos querían aprovecharse del evento orbital
para seguir perpetuando su gran ideología en su momento, que ellos estaban tratando de imponerse, y también se ha visto, como decía usted, Mauricio, en diferentes mundiales, que luego hablaremos, como el de Argentina 78, en donde el fútbol se convirtió en el instrumento de una dictadura. Claro, así entonces estos elementos, tanto la música, los atuendos, las camisas negras, incluso el saludo fascista que fue tan mal recibido en muchos estadios, pues se convirtieron en elementos propagandísticos. Vamos a escuchar un fragmento de ese himno de la juventud fascista italiana, que en muchas ocasiones se escuchó en los estadios y se escuchaba también a las afueras de ellos, y que, como decíamos, pues para muchos no hacía como mucha gracia. Escuchemos este fragmento. Bueno, escuchábamos entonces ese fragmento del himno fascista. Con eso entonces decir que la final de este mundial enfrentó a italianos y checoslovacos. Esa final sería ganada por la selección italiana, convirtiéndose así campeona en el mundial del que también era anfitriona. Vale decir aquí que esa Checoslovaquia, pues curiosamente digamos lo que hoy ya no existe, ¿no? Hoy hablamos de la República Checa, de la República de Eslovaquia. En aquel momento pues había sido un estado hechizo que luego en 1993 pues se desintegraría. Queremos terminar este Mundial de 1934 dándole también cabida a la literatura y leyendo en voz del profesor Medina un fragmento de Albert Camus, aquel que dijera que todo lo que sabría sobre moral se lo debía al fútbol. Profe. Sí, Albert Camus, como sabemos, de origen argelino, pero nacionalizado francés, obviamente por la presencia francesa en África y particularmente en Argelia. Escribió un texto que se convirtió como en una especie de clásico de la literatura, sobre todo en esa relación con el deporte. El texto se titula Lo que le debo al fútbol y comienza de esta manera. Sí, lo jugué varios años en la Universidad de Argel. Me parece que fue ayer, pero cuando en 1940 volví a calzarme los zapatos, me di cuenta de que no había sido ayer. Antes de terminar el primer tiempo, tenía la lengua afuera, como uno de esos perros con los que la gente se cruza a las 2 de la tarde en Tizi Ouzou. Fue entonces, hace bastante tiempo, de 1928 para adelante, supongo. El texto termina diciendo lo siguiente: porque después de muchos años en los que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Con esto entonces cerramos este Mundial de 1934 y nos trasladamos curiosamente a Europa otra vez. Nos quedamos en Europa y vamos hacia Francia. Ese Mundial de Francia de 1938 al que le damos la bienvenida en este programa, escuchando un fragmento de esa bella obra de la Marsellesa.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche. Escuchábamos entonces este fragmento de la Marsellesa que da la bienvenida a este tercer mundial, este tercer encuentro orbital de fútbol, que digámoslo, a diferencia del primero y en coincidencia con el segundo, pues ya tenía procesos eliminatorios. Pero aquí hay una polémica bastante interesante. Wilmer, usted decía en el programa ahorita que era como esa especie de frente nacional, y si entonces somos un poco sensatos, no le hubiese tocado entonces a Sudamérica este Mundial del 38. ¿Qué polémica se presentó ahí y por qué se eligió a Francia y no a un país suramericano? ¿Y quién hubiera sido ese posible país suramericano que hubiese desarrollado la cita orbital? El pacto se rompió porque le tocaba a Sudamérica, particularmente a Argentina. Sin embargo, la sede en un congreso de la FIFA del 15 de agosto de 1936 se le concedió a Francia por hacerle un homenaje a Jules Rimet, el gran creador de la idea de un mundial de fútbol. Esto generó gran rechazo por parte de varios países suramericanos, por ende el actual campeón Uruguay no quiso participar en este mundial, y también Colombia y México apoyaron a Argentina, no quisieron participar. Por ende este mundial fue bastante tenso porque estaba iniciando a la par con la Segunda Guerra Mundial. Sumado a eso hubo también un escándalo porque un jugador brasilero que era un goleador, Leonidas da Silva, jugó descalzo y metió un gol ante Polonia, de los 4 que hizo, descalzo en medio de la lluvia, y el árbitro lo validó. Como pueden ver ustedes, fue bastante polémico este mundial, y curiosamente podemos notar que cada mundial tiene su anécdota curiosa. Pues habíamos hablado del manco, del miope, ahora del descalzo que mete un gol. Bueno, un poco siguiendo este juego también del programa donde hablamos de asuntos políticos, vale decir que en la estructura del mundial pues se jugaba desde lo que hoy nosotros conocemos como los octavos de final, 16 selecciones que se enfrentaban, y aquí hay una anécdota curiosa. Bueno, ya estábamos en plena Guerra Civil Española, el profe lo mencionaba ahora, pero está la famosa anécdota del Anclus, ¿no? Austria, que había sido clasificada para este mundial, pues cuando llega la etapa clasificatoria, la eliminatoria dentro del mundial, pues no participa porque Alemania, la Alemania nazi, esa Alemania de Hitler, se ha anexado a Austria en eso que dio por llamarse el Anclus. Incluso varios jugadores austriacos terminaron casi de manera obligada jugando en la selección alemana durante aquella cita orbital. Profe Medina, ¿qué podemos decir de más de esos asuntos geopolíticos, el asunto de la guerra mundial, el asunto de la guerra civil española? De alguna manera, ¿cómo impactaba todo esto en el campeonato? Debió haber sido bastante tensa. Sí, indudablemente que ya estábamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, aunque casi que en la práctica esta ya había comenzado con lo que ustedes han señalado. Sin embargo, es importante señalar que un nuevo factor, digamos lo que se agrega a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente la Guerra Civil Española en 1936. Y hay un autor de origen inglés, George Orwell, autor, como sabemos, de obras memorables como 1984, como también La Rebelión en la Granja. La Rebelión en la Granja, pero sobre todo él participó directamente, él combatió en la Guerra Civil Española y escribió un texto también muy reconocido como es Defensa de Cataluña, es decir, la Cataluña asediada por el franquismo en el año 38 concretamente, y Orwell, militante, repito, al lado de los republicanos, escribe ese texto también muy importante, muy reconocido como el Defensa de Cataluña. Pero Orwell también escribió otro texto importante también como contribución a la necesidad de pensar el deporte, y estamos hablando precisamente de ese especie de ensayo que alude precisamente
al deporte. Este fragmento que vamos a leer a continuación hace parte precisamente de este texto de George Orwell, El espíritu deportivo, y dice: tan pronto como se despiertan fuertes sentimientos de rivalidad, siempre se desvanece la noción de jugar de acuerdo a las reglas. La gente quiere ver un equipo en la cumbre y al otro humillado, y se olvida de que la victoria, obtenida con trampa o mediante la intervención de la muchedumbre, carece de significado. Aun cuando los espectadores no intervengan físicamente, tratan de influir en el juego, vitoreando a su equipo favorito y bombardeando a los jugadores contrarios con silbidos e insultos. Nada más pertinente que esta reflexión de Orwell en ese momento, cuando desde 1934 el fascismo italiano, el fascismo alemán y sumándole luego el fascismo franquista, precisamente le dan o les dan a esos mundiales un toque definitivamente político, pero en el peor sentido de la palabra, por lo que precisamente Orwell dice en este texto. Incluso, profe, sumando un poco a ese planteamiento que usted realiza, es bastante interesante mirar que también acá la prensa juega un papel muy importante. En ese famoso partido entre Italia y Brasil durante este mundial, pues fue bastante cuestionada la prensa italiana, que tras la victoria italiana sobre los brasileros, tituló uno de los principales diarios italianos: saludamos la victoria de la itálica inteligente sobre la fuerza bruta de los negros. Un referente bastante, digamos, xenófobo, racista, que también fue muy cuestionado a nivel mundial, pero como ya lo hemos dicho varias veces, pues estábamos en un contexto bastante tenso de guerra y donde de alguna manera pues estos regímenes manejaban e imponían sus doctrinas. Hay algunas anécdotas también que vale la pena mencionar aquí, así como decíamos en el primer mundial que se hizo el primer gol. Aquí también tenemos el primer autogol, ese autogol hecho por un suizo, Lorcher, que se hizo incluso en un partido contra Alemania. También pues queda como en la memoria, como haber sido ese hecho infausto, ¿no? Así como para un portero será una falla bastante grande dejar pasar el balón. Acá un autogol también, y más en una Copa del Mundo, creo que es para un jugador algo bastante doloroso. No sé, Wilmer, ¿qué opinas de esos asuntos y también de algunas otras anécdotas que podamos mencionar de ese mundial? Sí, fue un mundial que tuvo unas anécdotas muy interesantes. También, por ejemplo, está la participación por primera vez de las Antillas holandesas en un mundial, y fue por el retiro de Estados Unidos y de Japón. Esto también ayudó a que se diera esto. Ahorita se me había olvidado comentarles que el árbitro sueco Eklink, que ya era bastante experimentado, obligó al jugador Leonidas a ponerse los zapatos de nuevo tras ese gol. Y lo curioso fue que lo valió, pero ya el jugador le había tirado los zapatos al técnico, que era Ademar Pimienta. Bueno, muchas curiosidades, como vemos, y así también que estamos haciendo asuntos de la geopolítica, no queremos dejar pasar también ese referente literario que ya el profe Medina mencionaba, y queremos leer también un fragmentico de Eduardo Galeano en su texto El fútbol a sol y sombra, en el que se refiere a este Mundial de Francia de 1938 y algo que decíamos ahora sobre el hecho de cómo Austria fue anexada a Alemania. Dice Galeano: Alemania incorporó 5 jugadores de la recién anexada Austria. La escuadra alemana, así reforzada, irrumpió dándose aires de muy imbatible, con la cruz esvástica en el pecho y toda la simbología nazi del poder, pero tropezó y cayó ante la modesta Suiza. La derrota alemana ocurrió pocos días antes de que la supremacía aria fuera golpeada en Nueva York, cuando el boxeador negro Joe Louis pulverizó al campeón germano Max Schelling. Otra historia bastante interesante que muestra un poco lo que ya hablábamos en los programas anteriores y en este, sobre esas ironías de la vida, ¿no? De cómo, a pesar de que se trataba de imponer una idea, pues siempre teníamos ese golpe contrario.
Profesor Medina, le damos la palabra para que vamos cerrando este programa en el que nos hemos encontrado con los mundiales de 1934 y 1938, diciendo antes de terminar, que Italia también será campeón de este mundial, convirtiéndose así en el primer bicampeón de una cita orbital. Sí, y vale la pena también recordar, señalar que Mussolini habló con el técnico de la selección italiana, habló con los jugadores y prácticamente los sentenció, los amenazó con la horca si no eran campeones. Y efectivamente, o finalmente, pues Italia por segunda vez se coronó campeona de este tercer mundial de fútbol. Yo quisiera que termináramos este tercer programa, o mejor, esta referencia con el tercer mundial de fútbol, Mauricio, con un fragmento del himno del Partido Comunista Italiano, un himno que es mundialmente conocido porque es también como una expresión de resistencia de sectores de izquierda, sectores revolucionarios contra ese modelo fascista que Mussolini trató de establecer, pero que finalmente, por fortuna, se frustró precisamente cuando él ya es condenado también a la horca. Entonces, yo invitaría a que escucháramos al menos un fragmento de este himno del Partido Comunista Italiano, que dice al comienzo, traduciendo un poco sobre la marcha, dice: adelante pueblo, a la batalla, porque la bandera roja es la que nos guiará. Con eso terminamos entonces este programa. Agradecemos a nuestros oyentes, al profesor Wilmer y al profesor Medina, quien les habla Mauricio Montoya. Nos encontramos nuevamente en nuestro próximo programa para hablar sobre Brasil 1950. Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya, Gonzalo Medina y Wilmer Zuleta. Presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.